Estamos al aire, amigos, nuevamente, perdón. Esto es Escenario Social. Continuamos con nuestro análisis, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo con la realidad, ¿cierto?, a nivel nacional y evidentemente también a nivel regional, que es algo que nos convoca normalmente en la segunda parte de nuestro programa, que es esta. Alfredo, quiero partir contigo porque mira, terminamos la primera parte de nuestro programa hablando de realidades sociales. Fíjate, qué tremenda realidad social es la que está viviendo la familia de esta chica Ámbar Cornejo, trágicamente fallecida, ¿cierto?, en Villa Alemana. Eh, y qué difícil se hace no entender el procedimiento tanto del sistema auxiliar judicial como del propio sistema judicial, Alfredo. No sé, me gustaría escuchar tu opinión, fíjate. Bueno, pero mira, esto se enmarca en lo anterior que estábamos conversando, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad también cayó en una suerte, cuando te hablé del utilitarismo, pero antes del utilitarismo, yo creo que cayó en una especie de darwinismo social, que todos lo fuimos aceptando, ¿no? Solamente el más fuerte podría sobrevivir esta famosa ley de la selección natural, que mucha gente va quedando al margen del progreso, al margen del desarrollo, etcétera. Porque aquí está el falso concepto de que orden y progreso contribuyen al desarrollo. La verdad, las cosas que orden y progreso sí, pues incluso hay un país como Brasil que tiene en su escudo, en su bandera, esa frase, ¿no?, que escapa de una profunda contenido filosófico, pero la verdad las cosas que orden y progreso por sí mismos, sino acompañado de otro tipo de cosas que vayan ayudando a la sociedad, no genera desarrollo. Y lo que tú me estás planteando hoy día, también sociológica, políticamente hablando, también tiene mucho que ver con el tema, porque justamente hemos creado una cierta marginalidad. Si hubiesen actuado a tiempo los organismos que debiesen haberlo hecho, seguramente esta niña Ámbar no estaría hoy día fallecida, no habría sido asesinada y podría quizás haber tenido una situación de mayor protección. Era una niña vulnerable que estaba sometida a una situación de abandono, prácticamente un abandono de hecho, por parte de su familia. Padre lejos, la mamá, digamos, emparejada con un señor que había cumplido una condena, había salido a cumplir una condena de un delito gravísimo que nunca debió haber estado libre, etc. Entonces aquí uno le lleva a pensar en muchas cosas. Aquí estamos en crisis no solamente en el aspecto político, también, y a lo mejor mucha gente se va a molestar, estamos en crisis también en el aspecto judicial, porque aquí hay una responsabilidad del sistema judicial. Hay una responsabilidad del sistema judicial que el sistema judicial nunca lo asume. O sea, la verdad de las cosas es que nunca yo he escuchado que se haga un mea culpa, una equivocación, al respecto, ni siquiera, digamos, los casos de atropello de los derechos humanos, digamos, hace muchas décadas atrás. Entonces yo creo que los sistemas y las instituciones no son perfectas, tienen que hacer a veces un mea culpa, tienen que pedir también disculpas a la ciudadanía a la cual se deben. Y aquí yo creo que estamos presentes ante un caso patético, un caso que va a dar mucho que hablar, salen los agoreros, digamos, de siempre como si la solución fuese implementar nuevamente la pena de muerte, que no comparto. Y la verdad las cosas que aquí surge otro tema, los parlamentarios, por quienes votan también cuando eligen a un ministro para ocupar un cargo en la Corte Suprema, los parlamentarios debiesen informarse más, debiesen escuchar a más personas y no solamente escuchar a sus amigos a la hora de votar por un señor que quiere acceder a un cargo de ministro en la Corte Suprema. Entonces, es un tema muy delicado. Y además que yo creo que ya llegó la hora en Chile que también, a la luz de un cambio constitucional, empecemos a pensar también en una cierta remodelación de la justicia. Por ejemplo, en muchos países la designación de los jueces se hace a través de un organismo que se llama el Consejo de la Magistratura, que es un organismo que no está compuesto solamente por personas que pertenecen al Poder Judicial. Quizás eso podría hacerlo un poco más abierto. También aquí, a veces en Chile tenemos miedos eternos, porque le tenemos miedo a todo. Le tenemos miedo a la democracia, le tenemos miedo a la participación, le tenemos miedo a los plebiscitos, le tenemos miedo a todo. Pero también, ¿por qué no abrirse a un sistema de jurados en el tema penal o en el tema judicial? Cuando en muchos países, en España, por ejemplo,
En Argentina funcionan algunas provincias, ¿no? Creo que aquí, a casi 1000 kilómetros al norte nuestro, en la provincia de Chubut, funciona un sistema de escabinato, vale decir, un sistema de jurado que la mitad de los jueces son letrados y la mitad la mitad del jurado son letrados y la otra mitad son ciudadanos, elegidos con posibilidad de ser tachados o recusados, como tú quieras llamarlo, pero al mismo tiempo también personas que juzgan sobre hechos, no sobre derechos. Y para estos temas de derechos está el fiscal, está el defensor y está el juez para hablar de derechos. Entonces yo creo que también donde tenemos una sociedad que dice, mire, es que las penas acá, las penas allá, o que por qué no se aplica la justicia, bueno, entonces tenemos que hacer a la sociedad responsable y tenemos que empezar a hablar derechamente, no te digo que sea una cosa de la noche a la mañana, en el sistema de jurados para que la ciudadanía también se responsabilice. Eso en una parte de la justicia, existen muchas otras opacidades en la justicia, por ejemplo en la justicia laboral, no puede ser que muchos juzgados del trabajo no den curso o fallen en contra de demandas que presentan trabajadores por posibles casos de abuso o posibles casos, digamos, que tienen que ver con maltrato o con acosos laborales y que poco menos que exijan la prueba tasada del trabajador o de la persona que está demandando para dar una cierta cabida o una cierta decisión favorable a la demanda que está planteando un trabajador. Eso no puede ser, porque la prueba tasada en los casos que son de moving o en los casos de acoso laboral es muy difícil lograrla. Muchos de esos casos son actividades o violencia que se ejerce sobre esas personas en términos silenciosos, imperceptibles, que solamente la sabe la persona y en un entorno muy cercano, pero que causa graves desastres. Y si tú analizas las estadísticas, gran parte de esos casos, en lo que es la justicia laboral, no tienen ninguna cabida. Chile es uno de los países en conjunto con Costa Rica que más casos de moving y más casos de acoso laboral tiene en Latinoamérica. Y nadie se percata de eso y nadie tampoco analiza el tema. Por tirarte algunos temas a la mesa, digamos, para reflexionar y para provocar la conversación. Sí, sin duda, invocar el diálogo siempre va a ser útil, fíjate, y qué bueno que podemos tratar esos temas, ¿cierto?, para que nuestra audiencia, ¿cierto?, desde, como siempre hemos dicho, desde el ejercicio probablemente pedagógico, nos siga, ¿cierto?, y trate o intente de leer lo que nosotros analizamos en nuestro programa. Mira, yo no he visto ningún parlamentario, lo digo con todo respeto, preocupado de los casos de acoso laboral, si tienen o no tienen éxito en la justicia chilena. No he visto ninguno. En la región tampoco he visto ninguno. Mira, lo que sí he visto preocupado a los parlamentarios de que se aumenten las dotaciones, etcétera, de los juzgados del trabajo, lo cual puede ser razonable y puede ser una situación que también brinde una mejor atención el día de mañana. Pero no he visto a nadie o a ningún parlamentario preocupado por analizar cuáles son los fallos, cuántos fallos, cómo se falla respecto a los casos de acoso laboral. Claro, en esta relación, en este binomio que tú propones, Alfredo, y con el cual conectamos la primera parte del bloque del programa con esta, ¿cierto? Hablamos de justicia y de realidad social. Entonces, y como lo conectamos con el caso de Ámbar Cornejo, esta chica dramáticamente fallecida, ¿cierto?, en Villa Alemana. Entonces, nos damos cuenta de que efectivamente cuando desaparece físicamente la persona, el sistema social reacciona. Pero mi sensación o mi reflexión es que ella había desaparecido para el sistema social hace mucho rato, a propósito de lo que tú planteas. Sí, eso es lo que claro. Mira, toda esta perorata que he dado, digamos, disculpa que te interrumpa, es para decirte justamente que todos somos responsables, y por favor me incluyo igual, de que a veces hemos construido o seguimos construyendo, o algunos siguen construyendo realidades que no son de todas las personas, realidades a las cuales muchas personas o un grueso de la población de Chile no llega en diferentes aspectos. Yo te he hablado de algunos.
Sí, realidades. Fíjate qué buen concepto como para enlazar con la opinión de Cristian. Yo no sé, Cristian, si quieres profundizar en esto, pero me gustaría también, porque tú lo dijiste en algún programa, creo que en el anteúltimo que hicimos, eh, que había que tener cuidado, fíjate, y quiero concentrarme un poco en la región, en Magallanes, nuestro Magallanes, que había que tener cuidado, que no había que bajar la guardia con el tema de la pandemia. Estamos haciendo un cambio drástico, ¿cierto?, en lo que estamos, en el análisis que estamos desarrollando, pero es importante hablarlo, porque a propósito de realidades, ¿cierto?, se instaló la realidad del rebrote en nuestro Magallanes, principalmente en Punta Arenas, eh, y era algo que nosotros habíamos, bien, nosotros no somos augureros, te fijas, como dice Alfredo, pero sí lo habíamos tratado en el programa, y por eso quiero dejarte el espacio a ti, porque fuiste precisamente tú el que señaló esto de que no había que bajar la guardia, y bueno, caímos, ¿cierto? La UCI se está llenando, y caímos nuevamente en una situación de riesgo. No sé si será la mejor medida decretar cuarentena sábados, domingos y festivos, ¿eh? No, bueno, te cedo la palabra, amigo, y tú tienes una opinión importante ahí. Sí. Y va enlazado con lo que Alfredo recién señalaba, tema laboral, porque dijimos, y esto es una cuestión de sentido común, el, el decir popular dice no hay que tener más de 2 dedos de frente, para darse cuenta que había que mantener las medidas, la prevención, ¿cierto?, el distanciamiento social, y una cuestión evidente era, por supuesto, los controles respecto a la gente que entra y sale de la región, que no se implementaron y las condiciones de trabajo de mucha gente que no se implementaron nunca. Y como Alfredo también lo señaló, esa vulneración que existe en la justicia laboral es la misma vulneración que existe en todo ámbito, inclusive en el ámbito administrativo laboral también. Y claro, los jueces también tienen otro criterio que es las máximas de la experiencia, ¿cierto? Y bueno, ¿qué es lo que te dice la experiencia? Que el empleador siempre abusa con el trabajador. Entonces, en la medida que siempre hay una situación de poder, el que tiene el poder o el que tiene la superioridad siempre va a usar con el trabajo, a menos que existan contrapesos. Esos contrapesos son los sindicatos, pero otros contrapesos también es que el sistema administrativo y el sistema judicial haga su pega. El sistema administrativo, la inspección del trabajo, yo no he visto jamás, no vimos jamás en estos 4 meses a la inspección del trabajo multar a alguna empresa por trabajo o por mantener a sus trabajadores en condiciones deplorables, ¿cierto? O con falta de higiene laboral, ¿cierto? O con pocas medidas de seguridad. Y sin embargo, todos los brotes de enfermedades que hemos tenido ahora han sido en el trabajo, en alguna tienda comercial, en alguna tienda de retail, ¿cierto? O también la gente que trabaja en las plantas pesqueras. Y sin embargo, la decisión absurda, estúpida e imbécil que implementa este gobierno es confinarnos los fines de semana. Porque en Santiago tienen en la cabeza de que la gente se contagia porque sale a fiesta. Y resulta que toda esta gente que está contagiada ahora no fue porque salió a fiesta, fue porque la obligaron a ir a trabajar y porque su empleador no tiene medidas de seguridad y porque se vio contagiado con personas que vienen de otras regiones también y porque la autoridad no ha implementado controles sanitarios prudentes en los aeropuertos y porque aquí llegan vuelos cargados de trabajadores, ¿cierto?, de gente que viene de otras regiones a trabajar y después estamos defendiendo a otros tipos de industria como la salmonicultura, ¿cierto?, que genera empleo, cuando ese empleo no es de acá y más encima lo único que traen son enfermedades como esta. Entonces, cuando Alfredo habla del tema laboral, claro que hay que meterse, y claro que hay que meterse en el sistema de justicia, porque una cuestión que ha pasado solapada, ¿cierto?, y prácticamente airosa, y más o menos secándose la frente del sudor, fue el sistema de justicia. Cuando vamos a enfrentar este cambio de la Constitución, una de las cosas que hay que hablar es el tema de justicia. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Alfredo que los jueces tienen que ser electos, el juzgado, ¿cierto?, tiene que ser gente de la ciudadanía, por sorteo, como ocurre en otras democracias. Y también creo que los fiscales tienen que ser electos popularmente, como ocurre en otras democracias. Sí, fíjate que la composición de los tribunales, y en este caso, o sea, volvamos un poco al origen de lo que fue nuestro programa, muchachos, hablemos de lo que significa el cambio constitucional, porque el estallido social, el despertar de Chile, como quiera llamársele, ¿cierto?, gatilló una apertura, ¿cierto?, a esta cápsula de la que hemos hablado en este programa, ¿cierto?, que tiene que ver con haber diseñado un modelo de vida donde cierta gente, un porcentaje importante de nuestra gente se fue haciendo invisible, ¿ya? Y evidentemente se privilegió, o el beneficio social que tenía aparejado el desarrollo, ¿cierto?, económico que iba teniendo el país,
estaba vinculado, relacionado con algunos sectores de la sociedad nomás. Entonces, a propósito del cambio constitucional, que fue la forma en que nosotros iniciamos nuestro análisis en Polar Comunicaciones, yo creo que este es el momento preciso, fíjate lo que ocurrió con el estallido social, lo que ha ocurrido con esta pandemia que ha terminado desnudando la verdadera cara de Chile. Nosotros no somos un país rico, nosotros somos un país pobre. No es que yo quiera que efectivamente nuestro país sea pobre, pero es nuestra realidad. Entonces, la pandemia terminó desnudando una realidad que mostró su cara a propósito del estallido social, ¿ya? Y efectivamente la pandemia termina demostrando lo chiquito que somos también frente a realidades eh, tan observables en la vida real, que tienen que ver con estas necesidades que tienen las personas y a las cuales el sistema de gestión sencillamente no ha llegado. Yo concuerdo con ustedes de que efectivamente el cambio constitucional, el análisis que tenga que hacerse respecto de lo que sean las modificaciones de la Carta Magna, de la Constitución Política de la República, tiene que tocar todas estas aristas: el sistema parlamentario, el sistema presidencial, el sistema de representación, el sistema judicial, ¿cierto? Tiene que haber un ejercicio de control ciudadano, de control social, como se le llama, ¿cierto?, mucho más profundo y mucho más eficiente, donde se les permita, ¿cierto?, a parte de la sociedad también tomar acciones respecto del mal ejercicio de la actividad administrativa, de la actividad laboral, ¿cierto?, que tengan determinadas autoridades en distintos ámbitos de la administración. Alfredo, nuevamente voy contigo para poder ir cerrando, ¿cierto?, estas ideas, tratando de relacionar lo que hablamos en esta segunda parte con lo que está ocurriendo en nuestro Magallanes principalmente, y este rebrote, fíjate, que no es menor. Sí, bueno, mira, este tema retomando solamente una pincelada en lo anterior, que ya hemos hablado bastante, el tema constitucional es un tema vasto, un tema ambicioso y un tema que hay que tomarlo en serio. Y toda esta institucionalidad que tenemos hoy día, que contribuye precisamente a una situación de insatisfacción en que gran parte de los ciudadanos no confían en sus instituciones, justamente es el camino para mejorarla y para buscar nuevos caminos. No se trata de inventar la pólvora, porque hay otras democracias que lo han hecho mejor que nosotros y obviamente se pueden rescatar modelos. En lo que tú hablas precisamente respecto a la pandemia, yo creo que esto también era una situación expectante que se veía venir, y yo creo que aquí estamos frente a un relajamiento de las medidas y fundamentalmente estamos frente a falta de civismo por parte de muchos ciudadanos de la región de Magallanes. Es cosa de ir a un comercio cuando uno ha tenido la necesidad de ir, porque no hay que ir a pasearse tampoco a los comercios. La gente no respeta la distancia o el distanciamiento social. Y yo he visto y he sido testigo cómo personas que reclaman por el distanciamiento, le dice a una persona: señor, por favor, aléjese, haga caso de la señalética que está en el piso, y las personas se enojan. Entonces yo creo que ahí estamos ante una falta de civismo. Amén de todas las otras circunstancias que tienen que ver, digamos, con lo que hablaba Cristian, de prácticamente aviones charteados con personas que vienen a trabajar, porque existen aviones charteados, para que lo sepa la ciudadanía, que vienen con personas de otras regiones a trabajar a Magallanes. Están 7 días, 15 días, 14 días, y la verdad que ahí tenemos un foco de infección que poco o nada nos va a ayudar, digamos, a manejar esta pandemia. No estoy en contra de la migración de los trabajadores, por favor, que no nos confundamos, pero sí en situaciones especiales hay que tomar medidas que son más radicales. Un poco lo que pasa también analizando en el extremo norte con la minería, donde efectivamente se ven sobrecargados los vuelos, ¿cierto?, con gente que va a cumplir sus destinos laborales, principalmente en el norte del país. Bueno, desafortunadamente está ocurriendo lo mismo con Magallanes, y estamos en esta situación donde la UCI se está llenando de nuevo, la UCI del sistema hospitalario, ¿cierto?, nuestro, allá. Yo lo que he sostenido con respecto al control del que ustedes comentan, amigos, es que
principalmente pensando en lo que ocurre en Santiago, fíjate, de que efectivamente el control nunca se pudo ejercer, el control de la pandemia, el control social nunca se pudo ejercer porque eh, el discurso fue equivocado en algún momento y eso efectivamente hizo que la gente no tomara conciencia, hiciera mal uso de este concepto que en algún momento en el programa lo tratamos también, ¿cierto?, de libertad responsable. Parece que ese concepto no está, no, definitivamente no caló profundo en nuestra gente y está generando y está provocando que empiecen a aparecer estos fenómenos de rebrote, Cristiano. Sí, pero yo, entendiendo que hay un comportamiento a veces un poco irresponsable de la ciudadanía, yo creo que el máximo responsable es la autoridad. Y la autoridad ha sido bien irresponsable, bien ausente, e insisto, porque por un lado no hizo los controles que todo el mundo estábamos pidiendo de esta cuestión de los lugares de trabajo. Y como decía Alfredo, no es que estemos en contra de que los trabajadores vengan de otros lugares a trabajar, pero Antofagasta, que es donde una ciudad pobre, por ejemplo, debiendo haber sido una ciudad rica, y es justamente porque estos procesos lo que hacen es no afianzar a que la gente que labora en un lugar viva en ese lugar, gaste en ese lugar y por lo tanto la ciudad sea más ciudad. Todo el mundo vive en Santiago, pero trabaja en otras regiones. Entonces ahí hay un problema en el modelo de desarrollo, por un lado. Pero por otro lado, en el tema de la pandemia, el máximo responsable es la autoridad. Ayer, insisto, a mí me controlaron en 2 oportunidades militares. Si yo me enfermo, pregunto, ¿esas planillas estarán a disposición para saber la trazabilidad de dónde anduvo, era quien puede haber contagiado? Te apuesto que no, porque hay un registro ahí solamente, pareciera que el control es para intimidar al ciudadano y no para hacer un auténtico control. Sí, fíjate que a propósito de lo que señalábamos, ¿cierto?, con respecto al control, yo siempre sentí que lo que estaba ocurriendo, principalmente en Santiago, yo lo dije hace un rato, ¿cierto?, nunca estuvo en control. Santiago creo que nunca estuvo en control y siendo Magallanes una comunidad mucho más pequeña, evidentemente, podíamos haber generado herramientas que hubiesen permitido generar un mejor control. Para que efectivamente estos fenómenos no se repitieran y entonces el desempeño de lo que iba a seguir ocurriendo con la pandemia o con esta crisis sanitaria en el segundo semestre hubiese sido un poco mucho más óptimo, digamos. Pero estamos partiendo el segundo semestre con este rebrote y eso entonces alarga, ¿cierto?, los procesos que se han ido construyendo en el sentido de que ir mejorando, ¿cierto?, la realidad social que está envuelta a la crisis sanitaria. Alfredo. Sí, bueno, mira, yo creo que, a ver, nosotros podemos hablar mucho, pero yo creo que hay que redoblar los esfuerzos, por parte de la autoridad, por parte de cada uno de nosotros también, de generar cierta conciencia al respecto o contribuir a generar más conciencia al respecto. Y yo creo que si de aquí a la otra semana tenemos un aumento como se vienen dando, yo creo que vamos a tener que volver a una cuarentena total, por muy triste o muy difícil que eso suene o muy drástico, pero la verdad las cosas que creo que no nos va a quedar otra situación. El rebrote es un tema muy delicado, porque además si tú te vas a cifras estadísticas, estamos teniendo un rebrote que está siendo más intenso incluso que los rebrotes que tuvimos, o los brotes que tuvimos, estos rebrotes, son más intensos que los brotes que tuvimos en abril o principio de mayo. Entonces es una situación muy preocupante, muy preocupante. Quiere decir que aquí, bueno, hay que redoblar las circunstancias, la autoridad también, pero aquí el ciudadano, si aquí lo que falta, a mi juicio, es una falta de civismo, una responsabilidad con uno mismo y una responsabilidad también con el otro. Yo puedo contagiar a otro y ese otro me puede contagiar a mí. Entonces esa falta de civismo, que viene producto de un tema cultural de hace mucho tiempo, digamos, yo creo que está jugando en contra de esta situación que estamos teniendo tan álgida en el momento Magallanes. Claro, mira, en algún momento, en algún programa nosotros buscábamos, ¿cierto?, encontrar responsables, ¿cierto?, y principalmente lo que se hizo fue analizar si la responsabilidad estaba en manos de la autoridad, la responsabilidad estaba en manos del empresariado, de la gente que generaba oferta laboral, ¿cierto?, o la responsabilidad estaba, en definitiva, en manos de las personas.
A ver, solamente para cerrar, muchachos, el programa creo que efectivamente es de cuidado, no es menor el rebrote que está ocurriendo en Magallanes. Esto cambia y modifica probablemente la estrategia que se estaba siguiendo para enfrentar el segundo semestre en la región y evidentemente que nos hace prender las alarmas, ¿cierto? Para que no nos quedemos y no bajemos la guardia porque efectivamente el rebrote ya está instalado. Esa es una realidad. Entonces, 30 segundos, Cristian, para cerrar el programa, amigo, te cedo. Sí, bueno, el llamado a cuidarse a la gente, a no bajar la guardia, insistir con las medidas sanitarias, ¿cierto? Con mantener el distanciamiento físico, que no es distanciamiento social, porque hay otras formas de comunicación, ¿cierto? Que son más bien virtuales. El tener cuidado con los adultos mayores, ¿cierto? Con los niños, etcétera. Pero también el ser responsable y poder hacer denuncias. Porque yo creo que aquí hay cosas que todo el mundo sabe que ocurren en barrios. No solamente se trata de denunciar fiestas, se trata de denunciar también lugares de trabajo donde las condiciones no son las más óptimas para seguir funcionando. Eso es, amigo. Ya nos pasamos en el tiempo del programa. Esto es Escenario Social, este programa que hemos diseñado para el análisis. Un abrazo fraterno a todos los que normalmente nos escuchan. Gracias, Cristian. Gracias, Alfredo. Nos vemos en la próxima edición. Igual. Gracias, Cristóbal, también. Un saludo a todos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.